Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy nos damos un garbeo a pie y en bici por uno de los barrios más auténticos de Madrid, Malasaña. Lo de garbeo es literal porque si algo le sobra a Malasaña es garbo. Sin ir más lejos, mirad qué garbo tiene esta fachada barroca de Pedro Rivera, para comérsela. Y como este museo no es solo fachada, vamos a conocerlo por dentro, pero eso sí, con garbo. ¡Empezamos! La storia es un punto. Esta es la alegoría de la Villa de Madrid. La pintó Goya justo un año después del levantamiento del 2 de mayo. La Villa de Madrid está representada por una señora tirando a jamona que señala con su mano un óvalo en el que se lee 2 de mayo. Con este dibujito del óvalo, Goya tuvo más trabajo que James Bond en un congreso de espías. Porque le dio por hacer versiones según iba cambiando la situación política. Y la situación política iba cambiando mucho, ya lo decimos nosotros. Primera versión. Goya pintó dentro del óvalo el retrato de José I Bonaparte, Pepe Botella, que estaba de rey de España. Pero no iba a ser tan fácil. Tras la batalla de Arapiles, Pepe Botella, el abstemio, abandona Madrid. El ayuntamiento le encargó a Goya que hiciera un homenaje a la Constitución de 1812. ¡Viva la Pepa! Que es lo que se llevaba entonces. Goya raspa la cara de Bonaparte primero y escribe encima la palabra Constitución. Pero no iba a ser tan fácil. Pepe Botella vuelve a Madrid y a todo el mundo se le pone cara de afrancesado. Goya mira su cuadro, se rasca la cabeza y se hace el sordo. Un discípulo suyo, Felipe Abas, raspa la palabra Constitución y vuelve a pintar la cara de José I. Pero no iba a ser tan fácil. Los franceses pierden la guerra de la independencia y se piran definitivamente con el rabo entre las piernas. Otro discípulo de Goya reacciona rápidamente, raspa la cara de Pepe Botella y vuelve a escribir la palabra Constitución. Es que esta palabra es de ida y vuelta. Pero no iba a ser tan fácil. En el siglo XIX las modas duran menos que las rebajas. Fernando VII llega al poder y se carga de un brochazo la Constitución. Alguien vuelve a tachar la dichosa palabrita y vuelve a pintar encima la cara de Fernando VII. Una buena cara para un rey muy cara dura. Pero no iba a ser tan fácil. A Fernando VII le da por morirse. Qué gran pérdida para la nación. Alguna mano amiga raspa la cara del rey y escribe dentro del óvalo libro de la Constitución. Pero no iba a ser tan fácil. El ayuntamiento, harto de tanto cambio, va y se pone: ¡Hala, ya está bien! Pon ahí 2 de mayo, que seguro que eso no pasa de moda. Y acertaron. Pero no iba a ser tan fácil explicaros el cuadrito. Un cuadro con más versiones que los papeles de Wikileaks. Más cambios que el pelo de Sergio Ramos. Y más capas que el armario de Superman. Este señor tan borrachuzo que reza dentro de una botella para que el licor le llegue hasta la boca es José I. Al pie de la caricatura podemos leer: cada cual tiene su suerte y la tuya es de borracho hasta la muerte. Se han quedado a gustito, ¿eh? Pese a la guerra que le dimos, José I fue un buen rey que quería una España liberal, ilustrada y moderna. José I tuvo la mala suerte de ser hermano de Napoleón, que los estaba conquistando a cañonazo limpio, y claro, eso no te hace muy popular. Como aquí siempre hemos sido muy de reírnos de nuestras cositas,
le hicimos a los franceses caricaturas a tutiplén. A Pepe Botella, por ejemplo, le poníamos de borrachín. Pues ya os decimos, amigos, que de eso nasty de plástico, que no probaba el alcohol. Y aquí le vemos montado en un pepino. Sutilezas, pocas. No es caballo, ni yegua, ni pollino en el que va montado, que es pepino. Botellas, copas, pepino, plazuelas, son los motes que le pusimos. Aquí le vemos bebiendo y jugando a las cartas junto a su secretario y debajo directamente sobao sobre una barrica de vino. Además de borracho, aquí le llamamos vago y jugador. Vamos, que era como el Donald Trump del momento. La paradoja, amigos, es que por librarnos de Pepe Botella, los españoles tuvimos que darle a la botella para olvidarnos de Fernando VII. Malasaña es un puntazo. Esta es la antigua farmacia Juanse, fundada por Juanse Cruz García Rodríguez, un boticario de finales del siglo XIX. Estos peachos azulejos llevan aquí desde 1925. Entonces ni Facebook, ni Twitter, ni gaitas. Estas cerámicas eran las publis más modernas. Para esas toses pertinaces, catarros o coqueluche, jarabe balsámico Juanse. Para cuando te vas por las patas abajo por culpa de las diarreas, Diarretil Juanse. Para esos molestos dolores de espalda que a uno le dejan doblado, embrocación Juanse. Ah, qué tiempos aquellos cuando la publicidad no se medía en likes. El monstruo que creó estas cerámicas era el pintor, ilustrador y ceramista Enrique Guijo. También tiene cerámicas aquí al lado, en la antigua huevería, En el Matadero en la Casa Museo Sorolla. y en la antigua estación de metro de Chamberí. Bueno, para lo que viene siendo Alecatar, mi corto de baño, ya llegamos tarde. Malasaña es un punto. He venido a contaros la historia de Rosa Chacel, que fue una escritora de la generación del 27 que llegó al barrio de Malasaña cuando tenía 9 añitos. Lo que pasa es que ella estaba enferma y entonces durante sus primeros años no fue a estudiar a ningún sitio, porque además su madre era maestra, y se quedó directamente en su casita. Después sí se fue a la Escuela de Artes y Oficios y más tarde se fue a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y ahí coincidió con Gómez de la Serna, con Ortega y Gasset, con Juan Ramón Jiménez, y claro, eso le cambió la vida. Trabajó como enfermera durante la época de la Guerra Civil en el lado republicano, pero antes de eso ella se casó con un pintor, con Timoteo Pérez Rubio. Este pintor le colocaron al frente de la Junta de Patrimonio Artístico, porque en esa época estaban preocupados precisamente porque pudieran caer bombas en el Museo del Prado y pudieran acabar con todos los grandes tesoros que había dentro. Y de hecho, el 16 de noviembre de 1936 consiguen llevarse 20.000 obras desde Madrid hasta Valencia, y eso es estupendo porque justo después de hacerlo bombardean el Museo del Prado, o sea que se hubieran perdido. El caso es que después de eso todas aquellas obras llegaron hasta Cataluña, y después de Cataluña, como ahí también había bombardeos, pues las obras acabarían como Rosa Chacel, es decir, exiliadas fuera, se fueron a Suiza, a Ginebra. Y bueno, Rosa Chacel se marchó de España también y se fue a Buenos Aires, y ahí en Buenos Aires escribió su mejor novela, que es La Sinrazón. Y después su regreso a España se hizo así, de forma muy escalonada. Yo creo que regresó del todo en el año 73 y cayó justo aquí, en el barrio de Maravillas. Y eso del barrio de Maravillas dio título a una obra suya. Y en esa obra suya recogió todo lo que había vivido, pero al mismo tiempo recogió un poco el sonido de la calle, las vivencias, esos patios de vecindad que eran casi el precedente de Facebook, porque andaban diciéndose las cosas de uno a otro, incluso el sonido de las máquinas de coser Singer. Y la verdad es que ese libro, Barrio de Maravillas, a mí me ha resultado enormemente inspirador.
porque como sabéis, A menos de 5 centímetros, que es mi última novela, una novela negra, pues tiene mucho de Madrid y una parte sustancial de ella está precisamente aquí, en Malasaña, en el barrio de Maravillas. Así que Rosa Chacel me debe haber iluminado para escribir A menos de 5 centímetros. La historia es un punto. Os voy a explicar por qué este barrio de Malasaña, que es donde estamos hoy, antiguamente se llamaba el barrio de Maravillas. Aquello que vemos allí es la parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas y de los Santos Justo y Pastor. Hay que decir que eran dos niños que no quisieron renunciar a su fe cristiana y les cortaron la cabeza. Y los romanos dijeron, pues nada, a partir de ahí empieza esa fe, llega la Edad Media, más siglos para adelante y así hasta 1626, que es cuando se edifica esta iglesia que tenemos aquí. Y luego, posteriormente, esta iglesia va a cobrar mucha más importancia también en el levantamiento del 2 de mayo de 1808. Todo eso es una historia apasionante, pero ¿sabéis de dónde viene el nombre de Maravillas? Justo un poquito más para acá, donde estamos, había antiguamente un convento. En ese convento cuenta la tradición que unas monjas, un día paseando, descubren entre unas flores que se llamaban Maravillas un niño Jesús, la talla de un niño Jesús. Bueno, deciden poner esa talla junto a la Virgen y es esa Virgen la que poco a poco va cobrando mucha importancia porque ya tenía, de hecho, fama de muy milagrosa. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que todo el barrio empieza a conocer esta iglesia como la iglesia de Maravillas y desde entonces prácticamente hasta hoy. Además, esta iglesia y luego todo el barrio empieza a cobrar más protagonismo a partir de 1808. ¿Qué había aquí antiguamente? Bueno, pues aquí justo en esta plaza del 2 de mayo, antiguamente estaba el cuartel de Monteleón, que fue un cuartel muy importante en ese levantamiento del pueblo madrileño frente a los franceses, con Daoiz y Velarde a la cabeza, y justo en ese momento, cuando estaban las bombas cayendo para acá, para allá, cuenta también la tradición que las monjas abrieron lo que era ese convento que estaba situado justo aquí. De esta forma, lo que hicieron fue atender a todos los heridos, se dice que de todos los bandos, y por eso además esa fama de milagrosa combinada con la buena labor de las monjas le dio tanto protagonismo a esta iglesia. De hecho, fijaos, la épica esa que hemos contado del cuartel de Monteleón, que hay un poema de un poeta granadino que se llamaba Manuel Paso que cuenta ese momento tan épico y que dice así: campana de la torre de Maravillas, si es que tocas a muerto, toca deprisa, deprisa toca, porque tocando a muerto tocas a gloria. Sangre española, qué bien corres, qué pronto, qué generosa. Iglesia de las Maravillas, en el barrio de Malasaña. Maravillas tiene que haber en toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues sí. Y no solo 179, que nosotros vamos de ahí en ruta. A ver si un día me dejáis que vaya en la bici también a ver todas esas maravillas. Será un honor. ¿Vale? Venga. Perfecto. El barrio Maravillas es un punto. En esta casa vivió el gallego Matías López y López, López al cuadrado, primer fabricante y comerciante de chocolate de Madrid. Su chocolate estaba tan bueno que López al cuadrado se convirtió en uno de los empresarios más ricos de Europa, tacita, tacita. La primera fábrica la tuvo en esta misma calle, vamos, justo ahí enfrente, que no se libraba de llevarse el trabajo a casa. Por las mañanas fabricaba chocolate y por las noches estudiaba francés, matemáticas y administración. Y haciendo publicidad, era un crack. Su estrategia de marketing era tan sencilla como molona y eficaz. Le decía a sus familiares y a sus amigotes que se acercaran a las tiendas y preguntaran por su chocolate. Entraba el primero y se ponía: ¿tiene usted chocolate de Matías López? Y el tendero decía: no. Entraba el segundo y se ponía: hola, ¿tiene usted chocolate de Matías López? Y el tendero decía: no. Y entraba el tercero en discordia y decía: hola, ¿tiene usted chocolates de Matías López? Y el tendero decía: pues no, por Dios, no.
Y entonces Matías hacía su entrada triunfal y decía: hola, soy Matías López y vendo chocolate. Y el tendero ya se quedaba ahí todo loco y le decía: dame, dame. Y se lo quitaban de las manos. El no va más de sus técnicas publicitarias explotó cuando conoció al dibujante Francisco Ortega. Francisco, Paquito, era famoso por una caricatura que le había hecho a Isabel II y que le costaron unas vacaciones en la cárcel. Menos mal que estas cosas ya no pasan. Menos mal. Paquito se puso manos a la obra y diseñó para Matías los primeros carteles publicitarios de España. Uno de ellos era el famoso de los gordos y los flacos. Los flacos, por supuesto, eran los de antes de tomar el chocolate de López. Los gordonchos eran los de después de tomar el chocolate de López, porque lo elegante, lo sano y lo fetén en épocas de hambruna era estar un poco rellenito. Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Matías era liberal y se preocupó siempre por cuidar a sus trabajadores. Construyó para ellos casas baratas y de calidad. Creó una escuela gratuita para los hijos de sus trabajadores. Procuraba que las embarazadas dejaran de trabajar. Diseñó un seguro de enfermedad. Introdujo la jornada laboral de 8 horas. Y se sacó de la manga un plan de pensiones y de ahorro para sus empleados. Al morir, su entierro fue multitudinario y el Papa le dio a su viuda el título de Marquesa de Casa López. Normal. Matías López endulzó la vida de muchos madrileños por dentro y por fuera. La historia es un punto. Aquí estuvo la Real Fábrica de Ceras que mandó construir Carlos III. Como no había corriente eléctrica, las velas eran un objeto de primera necesidad en la Villa de Madrid y había que fabricarlas. Solo el Palacio Real tenía más de 3.000 aposentos, así que la fábrica de velas no paraba de mandar mogollón de venga velas y más velas. ¿Cómo podríamos resumir la labor de esta fábrica? Nos lo explica mejor que nadie nuestro amigo japonés, experto en Madrid y gran hispanista, Matsuro Kunochu. ¡Dálsela! ¡Culínsela! En tiempos de Carlos IV, nada más empezar el siglo XIX, la fábrica empezó a abastecer a todo el mundo. Durante la Guerra de la Independencia y, paradójicamente, ya que les dimos mucha cera a los franceses, estos saquearon la fábrica y la dejaron hecha unos zorros. Fernando VII se las apañó para que la fábrica volviera a funcionar y ya su viuda, María Cristina, tuvo que cerrar del todo porque había llegado la iluminación a gas. Hoy las velas molan, sobre todo para hacer espiritismo, en los spas y por si quieres ligar un poquito en casa, que tengo todo un aspecto apañado. El punto sobre la historia. Este local tan qué nivel Maribel, tan como mola la gran mola y tan guay del Paraguay es la Vía Láctea, el garito al que iban todos los que querían molar y ser modernos en los años 80. Lo montó Marco López Artigas para recrear los bares de copas que había visto en Londres y Nueva York. Aquí pinchaban Quique Turmix, Diego Manrique y Juan de Pablos, que ponían unos discos que no había quien pillara en España y avestruz. Claro que en Nueva York tampoco podían pillar los discos de Manolo Escobar. ¡Qué dislate ellos sabrán! Lo importante es que la Vía Láctea se convirtió en uno de los locales de referencia de la movida madrileña y lo pasaban pirata. Para los que no tenéis edad, la movida fue un movimiento musical, cultural y estético que arrancó con hombreras y el pelo cardado a finales de los años 70. La fecha de lanzamiento fue Effective Wonder el 9 de febrero de 1980 en el concierto homenaje a Canito que se celebró en la Escuela de Caminos de Madrid. El concierto se celebró en memoria de José Enrique Cano Leal, Canito, el batería de TOS, que murió trágicamente en un accidente de tráfico en Nochevieja de 1979. Aquí estuvieron TOS, ¡Mamá! Alaska y los Pegamoides, ¡Nacha Pop! Manolo Tena y muchos, hay más. Las cositas.
Pero el momento cumbre llegó el 23 de mayo de 1981. Se organizó en la Escuela Técnica de Arquitectura un concierto de primavera. Los Pink Floyd con Alergia lo pasaron de pena Macarena. Fueron más de 15.000 personas durante más de 8 horas, amigos. Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Los Secretos, en un auténtico Woodstock cañí. La movida madrileña fue sobre todo un soplo de aire fresco, de talento, creatividad y diversión. ¡Guau, tío! Es que nos ha quedado todo pintor esto, macho. Qué nostalgia de los 80, ¿eh? Me voy a casa a ver Orzoway o El Coche Fantástico. El punto sobre la historia. Esta placa nos recuerda que aquí estuvo el cuartel de Monteleón, donde murió Benita Pastrana, una de las heroínas desconocidas del 2 de mayo. De Benita se sabe muy poco. Tenía solo 17 años cuando vino aquí, corriendo al cuartel de Monteleón para ayudar a su novio que luchaba a brazo partido contra el francés. Dicen que cuando el teniente Ruiz cayó abatido, Benita Pastrana le sustituyó. Estuvo literalmente al pie del cañón hasta que una bala francesa la dejó muy malamente. Benita murió poco después y es una de las 59 mujeres que cayeron durante los alzamientos del 2 de mayo. Va por ellas. Estáis en una alpargatería que data de 1863. La fundó Leopoldo Crespo, puso aquí una fábrica, la tienda en donde estáis aquí ahora mismo. Llegó un momento en que implementaron un poco más lo que es la alpargatería. Ya había pasado entonces de Leopoldo padre a Leopoldo hijo. Leopoldo se casó con María Garballo, que era de La Rioja. En La Rioja, que somos como muy de alpargatas, la tradición se vino aquí a Madrid. Y en la época de los años 70, el boom de la alpargata solo se conocía en esta tienda. Y lo que le hizo subir hacia arriba fue la visita de la reina Sofía. Hemos tenido hace poco la visita de Winnie Paltrow y eso nos ha hecho que venga mucha gente con un libro que ella edita contando que ella compró aquí unas alpargatas. La alpargata es un producto típico español. O sea, los turistas vienen buscando como algo de referencia. Vienen americanos, ingleses, de Corea. Entonces eso nos ha hecho también dedicarnos un poco a la exportación de la alpargata. Las alpargatas son un punto. Este edificio tan monasterio, tan benedictino y tan catalán es Nuestra Señora de Montserrat. Lo fundó Felipe IV para acoger a un puñado de monjes castellanos expulsados del monasterio de Montserrat de Barcelona. Muchos años antes, Montserrat era una abadía independiente. Tenía mucha pasta, la pela, mucho poder y mucha influencia. A la corona de Aragón aquello no le hacía ni pizca de gracia, y así hasta que Fernando el Católico se cargó la independencia de Montserrat. Como en Castilla los reyes mandaban más que en Aragón, Montserrat pasó a depender de un monasterio de Valladolid. Y así estaba todo controlado. 14 monjes castellanos fueron a Montserrat. Y claro, a los monjes catalanes esto no les moló ni una miqueta. Entre los catalanes que perdieron sus privilegios y los castellanos que se sentían ninguneados, aquello de Montserrat era un sin Dios, con perdón. Y en estas estábamos cuando muchos años después estalló el Corpus de Sangre y empezó la Guerra de los Segadors. A ver, aquí había un rey pasmado, Felipe IV, que dejaba que mandara más que nadie el conde duque de Olivares. Ya sabéis que somos muy fans de Olivares, un tipo inteligente, currante y con muchas ganas de modernizar el imperio.
pero claro, no le dejaron. Para variar. Por estas fechas estaba la guerra de los 30 años contra Francia. Castilla necesitaba que los demás reinos hispánicos le echaran una mano. Una de las cositas que se inventó Olivares fue la unión de armas, un gran ejército con soldados de todos los reinos y financiado por todos los reinos. Los catalanes dijeron que tururat, que no se les había perdido nada por Europa y que no pensaban soltar un duro para el ejército imperial. Olivares no tuvo más remedio que enviar un ejército castellano a la frontera de Francia. Los instaló en Cataluña y pidió a los catalanes que los alimentaran. El virrey miró a los nobles miraron a los burgueses miraron a los campesinos, que se tuvieron que comer el marrón de alimentar a los soldados. Los campesinos, pobres como ratas, se hartaron, como es lógico, y se pusieron de acuerdo para pararle los pies al conde duque de Olivares. Al amanecer, una tropa de campesinos entró en Barcelona, la liaron parda y se cargaron al virrey al ritmo del segador. Como la cosa estaba tirando a chunguet y conociendo los jaleos que había en Montserrat, la Generalitat tuvo que expulsar a los monjes castellanos. A Olivares no le quedó más remedio que traerse a los monjes castellanos y levantar para ellos esta iglesia de Montserrat aquí en Madrid. Felipe IV, intentando entender qué había ocurrido, se quedó un poco más pasmado. Para variar. La historia es un punto. Vamos a ver, Vicente, ¿le contamos la historia del Teatro Maravillas? Y vamos a contársela. Bueno, este teatro en principio no era solo esta sala, sino que eran 3 salas que estaban en la zona, en este barrio. Una estaba en Fuencarral, otra en Bilbao y luego esta. Estas salas se dedicaban pues, a hacer teatro de verano, digamos, como cines de verano, pero en teatro. Y la primera obra que se representó aquí fue Las hijas de Cebedeo, de Ruperto Chapí. A principios del siglo XX, pues el Teatro Maravillas empieza a llamarse Madrid Cinema. Después de la Guerra Civil, pues ya se dedica exclusivamente a revistas. Sí, por aquí han pasado Celia Gámez, Ronnie Chico, Verónica Forqué, Rosa María Sardá. Y luego estaba Eugenia Zufoli, que era una gran actriz de revista. Era un mito erótico. Y bueno, y dicen que entre estas bambalinas y en estas tablas... Se concibió. Ahí se concibió, ahí estuvo un poco el rollo y surgió ese contacto para que luego nos dejara este gran actor, José Bódalo. José Bódalo. ¿Estáis diciendo que José Bódalo, el actor que todos conocemos y respetamos, fue ideado en estas paredes? Eran los padres de José Bódalo, que la gente lo recordará por el personaje de Cañamel en Cañas y Barro. Uno de los secundarios imprescindibles del cine español, creo yo. José Bódalo, que realmente iba para médico, pero la guerra civil, digamos, lo frustró todo, tuvieron que irse a Venezuela y una vez en Caracas, pues se inició como locutor de radio y como futbolista. Me contaron una anécdota real de José Bódalo que decía que él estaba haciendo, no sé qué obra estaba haciendo, pero él lo estaba haciendo con su pinganillo, escuchando la radio, como había los pinganillos estos antiguos, que tú ibas con tu transistor y con el pinganillo, y el tipo estaba con su pinganillo escuchando el fútbol. José Bódalo, escuchando el fútbol en escena, increíble, ¿no? Eso no podríamos hacer ahora. Ni tú ni yo, vamos, yo ahora mismo no podría hacerlo. No, hombre, a lo mejor con el tiempo... Hay una cosa que no hemos dicho. Este teatro permaneció 5 años cerrado. Desde el 99 que vinieron Faimino y Cansados para hacer un espectáculo que se llamaba Visto y No Visto y efectivamente se tuvo que hacer unas reformas y se abrió el teatro. ¿Con la misma obra con la que se había cerrado? Pero bueno, estamos aquí y que somos actores de cierto crédito, ¿no? Formando parte de la historia de este teatro. Eso es. Vengan al teatro, vengan. A disfrutar ni más. Y yo me piro. Venga, me voy. Nos vemos. Me voy, chicos. ¿Te vas? Sí. ¿Cómo te vas? Pues en bici. Ah, claro. Venga, hasta ahora. La historia es un punto. History is cool. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. I think this neighborhood has got very much European essence, such as the cobble streets and the narrow roads and the old buildings.
So it has got a very traditional touch, for which I like. It is very lively. History is very cool. El punto sobre la historia. El mejor programa de la tele. Desde Singapur, un saludo para el equipo de El punto sobre la historia. Desde Fortaleza Carolina, Alba Iulia, Transilvania. Un abrazo para los amigos de Un punto sobre la historia.